Maximiliano Barrios, un analista político desde Buenos Aires, ya nos está esperando. Muchísimas gracias. Con las negativas previsiones para el 2020, la Unión Europea se prepara para atajar los impactos económicos profundos que devendrán tras el nuevo coronavirus. ¿Por qué es tan crucial este paso y ante qué se preparan en concreto? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Europa se vio atacada directamente primero por el coronavirus, algo que no se lo había esperado en la magnitud que sucedió, y ahora se ve que la crisis económica es más profunda y va a ser más profunda de lo que parece. Recordemos que esta es la cuarta cumbre europea económica ante la pandemia, y en esta cuarta cumbre se pudieron sentar las bases de un futuro acuerdo que podría llegar a comienzos de mayo. Los desacuerdos fueron los que sucedía al principio en las primeras cumbres. Sin embargo, ahora tanto los países del norte como los países del sur, Italia y España, se han puesto de acuerdo en algunos puntos básicos, ¿no? Como por ejemplo crear un fondo de 1,5 billones de euros, que es el 10% del PBI de Europa, para atajar esta crisis económica que va a arrastrar a distintos sectores, principalmente, el desempleo va a ser mayúsculo, y también uno de los sectores que más va a sufrir es el turismo. Y algo que se pusieron de acuerdo también que es muy importante, es que la mitad de este fondo común que se va a crear para paliar la crisis va a ser subsidios, y la otra mitad van a ser préstamos. Cuando recordemos que en 2008, la crisis de las hipotecas, no se hablaba de subsidios, sino solamente de préstamos reembolsables, y solamente se le prestaban a países que pudiesen cumplir con ciertas metas fiscales y con ciertas metas impuestas por el conjunto de la Unión Europea. En este momento no, se habla de subsidios y se habla también de préstamos, de los cuales las empresas privadas van a aportar un 10%. Y otra cosa interesante es que en la cuarta cumbre hecha por teleconferencia, el Consejo lo que pudo hacer para acercar las partes es que no hubiese argumentos cruzados, es decir, que cada uno tuviese que pedir la palabra a través del teléfono, y así no existían retruques ni imposiciones, ni tampoco argumentos cruzados que hicieron que las otras cumbres fracasaran. Por lo tanto, aunque a grandes rasgos se han puesto de acuerdo, todavía hay muchos detalles, como por ejemplo la nacionalización de las empresas, grandes empresas. Esos detalles todavía tienen que ser afinados, porque no hay acuerdos. Hay que ver de qué manera se implementa. Si se hace como en 2008, que se salvaron a los bancos a costa del Estado, no se estaría resolviendo el problema de fondo. Pero si se resuelve, si se salvan algunas empresas o se nacionalizan algunas empresas con partes accionistas del Estado como accionista, eso va a hacer que la economía pueda florecer ante esta crisis que se espera muy dura durante este año. Entre 9 y 15% de recesión es lo que se está estimando. Alemania llama a la unidad, dice que si uno cae, vamos a caer todos, pero entre la Europa del norte y la del sur hay divergencias fundamentales que al parecer han resurgido con este coronavirus. Los coronabonos de los que hablaban no han podido concretarse hasta el momento para ayudar a países como Italia. Este fondo de recuperación del que estamos hablando en estos momentos, ¿será realmente posible de materializar con todas esas divergencias? Yo creo que sí. Lamentablemente los fondos los coronabonos, ¿no? Los fondos del coronavirus que pedían Italia, España y Portugal no van a poder materializarse, porque lo que proponían estos países era una socialización del gasto y de las pérdidas provocadas por la crisis económica. En cambio, este fondo va a obligar a ciertos países, los del sur, en este momento los más afectados por la pandemia y por la crisis, a reembolsar los préstamos que le otorga el Consejo Europeo, y también algunos son subsidios, pero otros, como decía antes, son préstamos que deben ser reembolsables. Esa es la incongruencia que existe entre los países del norte, comandados por Holanda y los escandinavos, y los del sur, pero en el medio se encuentran los grandes mediadores, los que intercedieron para que se pudiese llegar a cierto acuerdo, que son Alemania y Francia, que si bien en el gen de Francia se encuentra el rescate de la economía y
de las empresas y de la nacionalización de las empresas, las divergencias de Holanda, que antes no hablaban de subsidios sino de préstamos y con ciertas condiciones, ahora se habla un lenguaje común que es préstamos sin cumplir meta fiscal y préstamos a los países del sur y más afectados sin condiciones previas como privatizaciones u otras metas fiscales que antes se imponía Europa para poder realizar estos préstamos. Entonces, a grandes rasgos, por primera vez en un mes y medio de cumbres se ha llegado a un acuerdo, pero todavía faltan algunos detalles, pero ya se sabe que Europa, a pesar de que los coronabonos no hayan funcionado, Europa va a crear un fondo de reserva con préstamos y con subsidios que va a lograr que se estabilice luego de un año que va a ser muy difícil para la economía europea y sobre todo también global por la pandemia.